Bueno, pues buenos días y agradeceros una vez más pues, que hayáis venido a cubrir esta rueda de prensa. No sé si hace falta que nos presentemos, pero bueno, ya sabéis, él es Jesús Santos, secretario general de la UGT de Navarra, y yo, pues Marisol Vicente, secretaria de Política Sindical, Social e Igualdad también de la UGT de Navarra. El motivo de esta rueda de prensa es presentaros el informe que hemos elaborado después de analizar el impacto que sobre el empleo han tenido estos 9 años de la crisis, desde la reforma laboral, más este último año de pandemia. En 2020, la combinación de la reforma, de los años de la reforma laboral más el año de la pandemia han provocado en Navarra la destrucción de 9.300 empleos, el aumento de 7.739 personas paradas, así como una enorme precarización de las condiciones de trabajo. Se trata de un balance desolador, de un año 2020 especialmente complicado, tanto para el mercado de trabajo como para los efectos que ha tenido y está teniendo para los trabajadores y trabajadoras, en este caso de Navarra. Pero, como decía, si a lo ocurrido este año pasado ampliamos la mirada a los 9 años de vigencia de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular, la situación se puede describir como calamitosa, tal y como se desprenden en los siguientes datos. Al finalizar el año 2020, todavía teníamos 18.500 personas ocupadas menos que en el mismo periodo de del 2007, año anterior a la gran crisis que tuvo lugar en el 2008, y 9.300 menos que en 2019. Es decir, de las 18.500 personas, 9.300 corresponden al año 2020. Otro dato altamente preocupante que se desprende del informe es la alta temporalidad. Desde el inicio de la recuperación económica en 2013, el 74% del empleo generado tiene carácter temporal. De 2013 a 2020, la tasa de temporalidad ha aumentado en un 27,4%, pasando del 19,95% que había en el 2013 al 25,42% que se ha registrado en el 2020. Por tanto, podemos asegurar que la reforma laboral impuesta con el argumento de facilitar la creación de empleo, de puestos de trabajo, de promover la estabilidad en el empleo, la contratación indefinida y la reducción de las desigualdades, ha fracasado radicalmente. Pero es que tampoco ha servido para corregir la alta temporalidad ni ha frenado la enorme rotación en el empleo. Es más, tampoco ha dado estabilidad al nuevo empleo que se generaba. Al contrario, ha sido un elemento doblemente nocivo, coincidiendo con los estragos causados con la pandemia. Al cierre del año pasado, solo un 5,44% de los contratos suscritos eran indefinidos, cuando antes de la crisis superaban el 10%. Y la duración media de los contratos temporales entre el 2012 y el 2020 se ha reducido en casi 12 días, pasando de una media de 49,7 a 37,9 días. Pero es que además, este año pasado, en el 2020, el 46,6% de los contratos realizados duró como máximo un día y el 33,7% ni siquiera llegó a un día de duración. Otro de los aspectos que ha aumentado considerablemente hasta convertirse en estructural es la parcialidad, situándose en 2020 en un 14,2%. Hay que remarcar además que la mitad de quienes trabajan a tiempo parcial, es decir, el 50,6%, lo hacen de manera involuntaria. Quiero matizar que este dato corresponde a 2019, ya que es el último dato oficial de que disponemos en cuanto a parcialidad involuntaria. Con lo que es posible que cuando se actualice el dato del 2020 lo veamos incrementado considerablemente. De todas formas, y tomando como referencia el dato del 2019, ha supuesto un incremento de 21,8 puntos.
que la parcialidad registrada en el mismo periodo en el 2007. Es decir, hemos pasado del 23,8% en 2007 al 50,6% en 2019. En el informe también, además de los aspectos del empleo, hemos analizado cómo se ha comportado tanto el paro como los colectivos más afectados por el mismo. En 2020, como consecuencia de la pandemia, esa tendencia descendente del desempleo que comenzó con la recuperación económica en el 2013 se ha visto revertida, registrándose incrementos de paro tanto femenino como masculino y que además, como estáis viendo los últimos datos, se están disparando en lo que llevamos de este año 2021. Los datos reflejan que las mujeres son las que han sufrido en mayor medida las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia. El desempleo de las mujeres desde febrero de 2020, es decir, un mes anterior a la paralización de la actividad, ha aumentado en 4.690 personas, mientras que el masculino lo ha hecho en 3.822 desempleados. Según datos del propio Servicio Navarro de Empleo, en este momento las mujeres acaparan el 58,1% del total del paro en Navarra. Otro de los colectivos más azotado por el paro desde el inicio de la pandemia son los jóvenes, ya que entre febrero del 2020 y marzo de 2021 el desempleo se ha incrementado entre los menores de 25 años en un 60,7%. Y aunque todavía desconocemos los datos de la EPA correspondientes a este primer trimestre de este año, los datos correspondientes a 2020 elevan la tasa de paro entre los menores de 25 años al 25,64%, una cifra que casi triplica la tasa media en Navarra de paro, que se sitúa en el 10,06%. Otra de las consecuencias del COVID-19, debido a la paralización de la actividad y la lenta o nula recuperación de la actividad en algunos de los sectores, ha sido el fuerte aumento del paro de larga duración, y esto a pesar del efecto amortiguador que están teniendo los ERTEs. Con datos registrados por el propio Servicio Navarro de Empleo, correspondientes al pasado mes de marzo, en el año que llevamos de pandemia, las personas que llevan más de un año en paro se ha incrementado en un 99,7%, lo que significa que más de la mitad de los desempleados existentes en este momento, concretamente 22.905 personas, el 51,09%, llevan más de un año en esta situación, cuando en el año 2008 solo representaban el 14,75%. Y lo que es peor, 9.604 personas, es decir, el 22,6% del total de desempleados registrados en el pasado mes de marzo, están en paro desde hace más de 2 años. A este respecto, el único aspecto positivo del informe tiene que ver precisamente con el incremento en materia de cobertura por desempleo, que se ha reforzado significativamente la red de protección social, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis del 2008. De hecho, entre 2008 y 2019, la tasa de cobertura por desempleo cayó más de 18 puntos, pasando del 72,23% al 54,50%. Esta caída, como decíamos, de la protección por desempleo se ha corregido y se ha invertido en solo un año, ya que en 2020 la tasa de cobertura se ha situado en el 72,6%, lo que significa un aumento de 18,1 puntos respecto al 2019. Esto ha sido posible gracias a que el gasto en prestaciones por desempleo en Navarra ha aumentado en un 51% respecto al año anterior, pasando de 17,2 a 35,1 millones de euros. Medida que no podría ser de otra manera, desde la UGT aplaudimos, pero que tendremos que analizar si ha sido suficiente o si por el contrario se tendrá que reforzar para que ninguna persona se encuentre sin los medios necesarios para ver cubiertas sus necesidades básicas. El resto del informe os hemos repartido, con lo cual luego si tenéis algún
tipo de aclaración o alguna cosa, pues nos comentáis, y ahora le paso para que haga una valoración más profunda a Jesús Santos, secretario. Sí, buenos días. Nuevamente agradecer vuestra presencia. Los datos que recoge el informe que ha presentado Marisol sobre los efectos combinados de la reforma laboral en su 9º año de vigencia y la crisis sobrevenida en el 2020 por efecto de la pandemia de la COVID-19 dibujan un panorama, a nuestro entender, muy preocupante. No se trata solo, pues, de las cifras sean desoladoras, con una peligrosa dinámica de destrucción de empleo y aumento del paro. Es que, además, viene acompañada de una precarización de las condiciones de trabajo que está golpeando con especial saña a jóvenes y a mujeres. A la vista de los datos que se presenta este informe, el balance de los 9 años de la reforma laboral puede sintetizarse de la siguiente forma. Ha fracasado, primero, en uno de sus principales objetivos, ya que no ha corregido la alta temporalidad, ni ha frenado la enorme rotación de contratación. Segundo, ha convertido la parcialidad involuntaria en un elemento estructural del mercado de trabajo. Tercero, ha excluido a mujeres y jóvenes de la recuperación del empleo. Y para finalizar, ha cronificado el paro de larga duración, solo amortiguado por un reforzamiento en 2020 de la red de protección social. Pero además ha servido para agudizar aún más los estragos de la crisis sanitaria, ya que los cimientos sobre los que se sostenía el empleo eran débiles y totalmente inestables. Hay un elemento añadido que es el aumento de las horas extras como consecuencia de su uso intensivo para recuperar el tiempo de trabajo perdido de manera involuntaria durante la pandemia y de los abusos empresariales que se han producido con el teletrabajo. El año pasado se realizaron en Navarra 69.359 horas extras, lo que supone un incremento del 12,27% respecto al 19. De ellas, 28.867, el 41,6% del total, fueron horas extras no pagadas, lo que demuestra la existencia de un abultado fraude laboral, consecuencia de la explotación de las plantillas por parte de algunos empresarios para contrarrestar la coyuntura económica. El conjunto de dichas horas pagadas y no pagadas equivalen a cerca de 2.000 puestos de trabajo a jornada completa, una cifra nada despreciable en medio de la destrucción de empleo provocada por esta crisis. Pero lo peor de todo este escenario es la total incertidumbre sobre el futuro a corto y medio plazo. No sabemos si lo peor de los efectos sociolaborales de la pandemia ha pasado o todavía está por llegar, como nos tememos. No sabemos cuánto va a durar esta crisis tan anómala y dañina. Desconocemos cuándo y cómo se va a iniciar la recuperación económica y cuáles serán los niveles de crecimiento. Afortunadamente, las políticas de respuesta articuladas desde los gobiernos de España y Navarra no han contribuido a acentuar los daños como ocurrió en el 2008, sino por el contrario, ha permitido desplegar una serie de herramientas de protección del empleo, reforzando significativamente la red de protección social, incrementando el gasto en prestaciones en un 51%, que ha amortiguado sensiblemente el estropicio que, siendo enorme, podría haber sido irreparable. Y ahora lo que toca es reforzar todas estas herramientas, darles flexibilidad necesaria para que puedan adaptarse a situaciones cambiantes e inesperadas, dotarlas de recursos económicos suficientes y articularlas de forma coherente dentro del plan de empleo que se está elaborando y en que se abordará como ejes prioritarios la competitividad, las ayudas a las empresas en crisis, así como la igualdad laboral, la prevención y los riesgos laborales, la formación a lo largo de la vida de los y las trabajadoras y la protección a las personas. Todo ello enmarcado en la calidad en el empleo, así como toda una batería de planes específicos dirigidos a recuperar e impulsar la actividad de sectores y empresas que están al borde de la desaparición. Todo lo cual exige, como primer paso ineludible, derogar la reforma laboral
y restituir los derechos de los trabajadores, el equilibrio entre patronal y sindicatos y devolver toda su potencialidad a la negociación colectiva para evitar que las condiciones de trabajo dependan de la decisión unilateral y caprichosa del empresario de turno. Por eso estamos saliendo cada mes a la calle, porque la derogación de la reforma laboral del 12, junto a la derogación de la reaccionaria reforma de pensiones del 13 y el aumento del salario mínimo interprofesional, con el horizonte de lograr el 60% del salario medio a lo largo de esta legislatura, son condiciones imprescindibles para salir de esta crisis con un cierto equilibrio y equidad. Y vamos a seguir saliendo a la calle hasta que consigamos esos objetivos básicos que, además, son compromisos políticos y programáticos del actual Gobierno. A partir de ahí es el momento de aprovechar los fondos europeos para hacer frente a un cambio productivo que nos permita impulsar un proyecto de futuro basado en la competitividad y la calidad en el empleo, y que ponga a Navarra de nuevo a la cabeza industrial del resto del país y de Europa. Tenemos que marcarnos objetivos que se alineen con el proyectos estratégicos: transformación digital 4.0, coche eléctrico, promover la economía circular, el medio ambiente, entre otros. El reto fundamental es ir más allá del mero mantenimiento del empleo, apostando por un crecimiento sostenible en el tiempo, que nos permita superar por completo las consecuencias coyunturales de la crisis actual y los daños estructurales que ha provocado la reforma laboral. Tenemos que mejorar los niveles de ocupación, reducir el desempleo, incrementar las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas, mejorar la seguridad en los puestos de trabajo, reducir drásticamente la temporalidad y la parcialidad impuesta, facilitar su acceso en las mejores condiciones, promover la activación y mejora de los colectivos más vulnerables, promover una oferta formativa dirigida a las necesidades del mercado laboral. En definitiva, potenciar el empleo como principal instrumento de recuperación económica y de inclusión social. Ya por mi parte, si ¿no? Si tenéis alguna pregunta o queréis alguna aclaración. Sí, yo en relación con las propuestas de la OGT a los fondos europeos, no sé qué conversaciones puede estar habiendo con el Gobierno para que sean recogidas, un poco como ven. Me has dicho de los fondos, no te he escuchado lo principal. Las propuestas a los fondos europeos. Sí, está habiendo conversaciones para que las propuestas sean recogidas y cómo se ha sabido cuál es la sintonía, si la hay en el Gobierno o no hay. No, nosotros lo que venimos reiterando y pidiendo al Gobierno de Navarra es que las organizaciones sociales, tanto empresariales, patronales como los sindicatos, hemos pedido que a través de la mesa del Consejo de Diálogo Social se nos convoque para acordar las medidas y los planes que se presentan desde la comunidad foral. Hasta este momento lo que hemos recibido son información en el último Consejo del Diálogo Social de una documentación donde se presentaban los 112 creo proyectos que se presentaban, lo cual para nosotros eso no es satisfactorio. Nosotros no queremos ser informados, queremos participar y colaborar, y sirva también esta pregunta que me haces para volver a reivindicarlo. Creo que ya empezamos a llegar tarde, porque yo creo que ya en un mes se presentan los proyectos, ya no nos da tiempo a hacer ese trabajo. Pero nosotros, como a nivel del Estado, que hay una mesa dentro del Consejo, dentro del ámbito del diálogo social, hay una mesa donde se está debatiendo, pero no informando, sino que hay una mesa técnica para debatir algunos proyectos. Nosotros, nuestra voluntad nunca ha sido entrar en los temas técnicos de un proceso o de un proyecto. Ni somos capaces de hacerlo, ni creo que nos corresponda, ni tenemos personal adecuado para poder hacerlo. Nosotros queríamos participar para definir en esta comunidad cuáles eran los proyectos tractores, porque nosotros no vamos a aceptar y aprobar ningún proyecto que sea con fondos europeos donde, por ejemplo, se pierda empleo o que sirva para perder empleo, por muy digitalización y por muy tecnológico que sea el avance. No podemos permitirnos el lujo que con estos fondos lo que hagamos es, en una coyuntura de empleo que tiene esta comunidad y España, que se apoyen proyectos con pérdida de empleo.
y otras cuestiones que a nosotros eran de nuestro interés, que los proyectos hubieran sido con un reparto territorial equilibrado, ¿no? Entonces, entre otras cuestiones. Entonces, por lo tanto, no nos sentimos satisfechos con la actual situación. Nosotros no necesitamos ser informados. Necesitamos y creemos que nos corresponde estar en los órganos donde se debate, se participa y se decide. También hablabas de la importancia del plan de empleo, no sé cómo está también la elaboración de ese documento, se hablaba de para verano siempre dice el gobierno, no sé si vosotros manejáis. Sí, el plan de empleo, como sabéis, ya nosotros anunciamos, yo creo que dentro del Consejo, yo creo que hoy también tenéis una reunión, ¿no?, de trabajo, hoy hay permanente, creo. Nuestro compromiso era, no sé si recuerdo, que era a mediados de junio haber tenido ya un documento final, no sé si tanto aprobado o tener un documento final. Nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo dentro de nuestras posibilidades para poder llegar a esos plazos. Nos creemos, porque desde el principio nosotros llevamos 5 años pidiendo este plan de empleo, no lo creemos. Yo creo que hemos sido partícipes UGT de los impulsores de que exista, allá cuando había un gobierno que no lo puso en marcha, y cuando entró este nuevo gobierno, pues también. Creo que si algún sindicato ha pedido y ha potenciado que esto se ponga en marcha, es UGT. Creemos que es necesario para esta comunidad. Y yo creo que en este momento, yo creo que el primer punto del índice de lo que nos habíamos comprometido del plan de empleo lo teníamos consensuado. Hoy yo creo que se va a debatir el segundo, el tercero y el cuarto punto. Estoy hablando del punto que se hablaba de competitividad, hablaba de igualdad y hablaba de prevención. Si somos capaces, ya los borradores han sido cruzados. En principio, o aparece hoy en la reunión algún matiz que nos pueda entorpecer esto, y si no, daríamos por zanjado por nuestra parte los 3 puntos, en lo cual quedaría como vivo para debatirlo. El quinto punto, que creo, si no me equivoco, que era calidad en el empleo y negociación colectiva, y quedaría pendiente el punto estrella que siempre hemos dicho, que es el punto que es el presupuesto, ¿no? Siempre hemos dicho que nosotros estamos capaces, estamos dispuestos a trabajar en esto, dejarnos aquí las uñas en sacar un acuerdo que nos ponga nuevamente a la cabeza de las comunidades, sobre todo en el ámbito industrial, que es donde después viene una dependencia de los servicios, pero siempre y cuando haya un presupuesto que podamos trabajar. Sin presupuestos no se puede trabajar para recuperar de todos los temas que hemos dicho aquí o que están en los índices del plan de empleo. Pero bueno, confiamos en la palabra del Gobierno, el Gobierno ha dicho que está interesado, tiene un mandato parlamentario y por tanto entiendo que también tendrá un mandato para poner un presupuesto. Sí. Solamente por ampliar un poquito la información que os ha dado Jesús, dentro del Servicio Navarro de Empleo también paralelamente se están negociando las políticas activas de empleo que se desarrollarán en el 2021, y estas políticas activas de empleo, aunque se negocien dentro del Servicio Navarro de Empleo, sí que irán a conformar, a incluirse dentro del plan de empleo. Entonces, aunque son mesas diferentes, pero sí que se van trabajando conjuntamente en las dos, y también en políticas activas de empleo prácticamente, pues se puede decir que ya tenemos lo que es el paquete de acciones que se desarrollarán en el 2021, y ahora sí que faltan los últimos puntos, y luego, como decía Jesús, pues luego también va a depender del presupuesto con el que contemos para dar prioridad a unas acciones o a otras, sin más. Y solo una aclaración, el número de horas extraordinarias que os ha dicho Jesús, no sé si ha quedado claro, son semanales, y ese dato semanal que os ha dado es el que en el conjunto del año daría opción a estos 2.000 puestos de trabajo. Digo, porque si no, igual el dato de los 2.000 puestos de trabajo os ha hecho, pero es que estamos hablando de horas semanales que se han metido durante el 2020, horas extraordinarias. ¿Tenéis más? Oye, pues muchísimas gracias y que paséis buen día.